Buenos días, damas y caballeros. Con ustedes voy a tener la oportunidad de abordar la asignatura Gobernanza Global, el Estado frente a los organismos subregionales y multilaterales a nivel global y su respuesta con referencia a las organizaciones no gubernamentales. Quiero con esta presentación hacer una introducción a la temática y presentarles de una manera descriptiva cada una de las unidades y los puntos esenciales que vamos a tratar a lo largo del curso. Por eso quiero comenzar con la primera unidad relativa a las escuelas y enfoques de la globalización, donde quiero presentarles a ustedes los conceptos más importantes y las categorías analíticas e interpretativas con las que se ha dado la posibilidad para dar cuenta sobre el fenómeno de la globalización. Por eso, la primera asignatura que nosotros abordamos se refiere a identificar cuáles son las escuelas que se han venido consolidando alrededor del debate teórico de la globalización. Sobre todo, ¿cuándo comienza la globalización? ¿Cuáles son sus etapas históricas? ¿Qué diferencia hay entre globalidad, globalismo y globalización? ¿Cuáles son los rasgos que presenta este fenómeno social e histórico? ¿Cuáles son las barreras de interacción que se presentaban a lo largo del desarrollo de la historia de la humanidad entre las distintas regiones, sociedades y continente? ¿Y cómo se va construyendo la idea del globo a partir del descubrimiento de América? Pues bien, quiero comenzar señalando que el concepto de globalización, al igual que otros conceptos en las ciencias sociales y humanas que terminan con el prefijo ización, implican un proceso de largo aliento e implican consigo cambios y transformaciones tanto en el espacio social como en el tiempo histórico. Por eso la globalización hace parte de conceptos que han sido utilizados para tratar de explicar el proceso de la modernidad como industrialización, urbanización, democratización, racionalización y el mismo concepto de la globalización. Para empezar, vamos a encontrar que las distintas escuelas establecen momentos históricos para dar inicio al proceso. Por eso ustedes podrán ver en la diapositiva desde las visiones históricas, economicistas, sociológicas, políticas e incluso filosóficas, y en el caso de las históricas, cómo arrancan señalando de que el proceso de globalización hace parte de la conquista por parte del Homo sapiens de todo el espacio planetario. Más adelante encontramos otros que ubican el proceso de globalización a partir de la revolución neolítica. Sin embargo, la mayoría de los enfoques históricos, economicistas y de las teorías de las relaciones internacionales señalan que el proceso arranca con el descubrimiento de América y con la expansión de los sistemas coloniales y la inserción de todas las regiones del mundo a un solo sistema económico y político mundial a lo largo de los últimos 4 siglos. De allí encontramos una serie de periodizaciones sobre el desarrollo de la globalización. Por eso se señala de que la etapa antes del siglo XV, del 1500, es la llamada etapa preglobal. De allí pasamos entonces entre 1500 a 1840 como la llamada etapa protoglobal. Por lo tanto, se pueden identificar 3 fases de la globalización. La primera, comprendida entre 1840 y 1914, hasta que estalla la Primera Guerra Mundial. Entre esa fecha
y 1945 es un periodo que ha sido denominado como el nuevo aislamiento o el tiempo de retroceso de la globalización, precisamente por los efectos que va a tener la primera conflagración mundial para que el sistema internacional y el mercado mundial se derrumbe. De allí que al finalizar la Segunda Guerra Mundial arrancaría la segunda fase de la globalización, comprendida entre 1945 y 1990, que es un punto de ruptura o de quiebre histórico en el momento en que se derrumba el muro de Berlín y colapsa la Unión Soviética. De ahí en adelante, según los analistas más importantes, indican que nos encontramos transitando la tercera fase de la globalización. Para que ustedes puedan conocer los rasgos o los hechos más destacados e importantes que caracterizan cada una de estas etapas, los invito a que miren detalladamente las gráficas donde se encuentran cada uno de estos aspectos importantes que identifican cada una de ellas. Pues bien, quiero ir señalando en la parte final de esta introducción en que la mayoría de los autores coinciden que la globalización presenta ciertos rasgos específicos. En primer lugar, señalan que la globalización no es un estado final de cosas, sino un proceso que no ha llegado a su estado final. Un proceso que está transformando las estructuras de las sociedades contemporáneas, de los estados, de todas las instituciones, y que se podría definir como la expansión del campo de la interacción social más allá de las fronteras del Estado-nación. Este nuevo fenómeno, en síntesis, ha convertido en un solo espacio político y social a escala planetaria. El otro aspecto que se señala es que la globalización se nos expresa como el establecimiento y condensación de redes de interacción de todo tipo, sociales, económicas, políticas e incluso criminales, sin olvidarnos obviamente también de los aspectos culturales y científicos. Se hace énfasis que los efectos que genera la globalización son interregionales y recíprocos y afectan a las sociedades, a los grupos y comunidades de distinta manera de acuerdo a sus capacidades de poder y la capacidad de reaccionar frente a los mismos. Son además procesos transversales que abarcan todas las estructuras sociales, desde lo económico, lo político, lo social, lo cultural y lo económico. Y algo que es fundamental, son efectos autogenerados y autofortalecidos por parte de los actores sociales. Quiero señalar como punto final de esta primera conversación y charla con ustedes que se pueden identificar 3 escuelas de la globalización. Se ha hecho un intento de identificar en los distintos autores científicos sociales y de las ciencias humanas que han tratado de interpretar y dar cuenta de este fenómeno algunos aspectos metodológicos, teóricos en cuanto a la conceptualización y en cuanto a aspectos fundamentales, como cuál es el ámbito de acción de la globalización y en qué dimensiones se presenta según cada una de estas escuelas. ¿Cómo afecta la globalización la estructura y funciones del Estado y el poder de los gobiernos según la visión de cada una de las perspectivas de análisis? ¿Cuáles son las fuerzas impulsoras de la globalización desde cada una de estas líneas de interpretación? ¿Cómo conciben cada una de ellas la globalización? ¿Cuál es la trayectoria histórica según cada una de ellas? Y por eso encontramos que existe una escuela hiperglobalista, una escuela escéptica y una escuela transformacionalista. Y por eso los invito a abordar las primeras lecturas donde podrán ustedes encontrar y diferenciar cada uno de estos aspectos que acabo de señalar en esta última etapa de mi intervención. Gobierno Santos está cumpliendo.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.